que aseguran que los hombres y las mujeres somos necesariamente diferentes y tenemos ciertos problemas para entendernos, hoy queremos hablarles de lo que la ciencia piensa a ese respecto. Más de uno se sorprenderá. El cerebro del hombre y la mujer son diferentes en estructura y funcionamiento. Así lo reconocen muchos expertos, científicos, psicólogos y neurólogos. Hablaremos de cómo esa heterogeneidad se traduce en el aprendizaje. Después les invitamos a seguir paso a paso el proceso de fabricación del calzado, desde que surge la idea hasta que el producto está listo para el consumidor. España es el segundo país productor y exportador de zapatos de Europa y nosotros queremos conocer la industria por dentro. Hablaremos de tecnología, innovación, cerebro y educación, entre otras cosas. Hoy con nuestro experto, Manuel Pimentel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y en este primer tramo del programa nos acompaña también la periodista Alicia Santolaya. Hola, Alicia. Hola, María. Recogiendo una de las propuestas de los espectadores, has elaborado un documental sobre las diferencias que hay en el cerebro del hombre y la mujer, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, he intentado aproximarme y saber cuál es la postura de la comunidad científica al respecto, y lo primero que he aprendido es que el cerebro tiene sexo. María, el cerebro no es unisex. Hay cerebro de hombre y cerebro de mujer, y además ese cerebro se conforma así ya antes de nacer. Cuentan los neurobiólogos que en la 8ª semana de gestación aproximadamente, hasta la 8ª semana de gestación, todo cerebro es femenino. Pero en esa semana, si el cerebro y el feto recibe un baño de hormonas, como la testosterona, se convierte en masculino, ¿no? Hombres y mujeres son iguales, somos iguales en inteligencia, en coeficiente intelectual, por supuesto en derechos y en deberes y obligaciones, pero los científicos sí que hablan de diferentes formas cerebrales, formas y tamaños que llevan a ver la vida, sentir, amar de formas muy diferentes, y de eso vamos a hablar. Vamos a verlo todo eso en el documental. Antes, Manuel, la historia no ha sido justa del todo, sobre todo muchas veces con las mujeres, pero superado todo eso, ¿a ti te parece bien que se profundicen estos estudios y si realmente somos diferentes, se estudie, ¿no?, para que todos nos desarrollemos al máximo también? Hombre, la ciencia no puede nunca renunciar a investigar las cosas como son, no como nos gustarían que fueran, ¿no? Yo me quedo con la parte final de Alicia: somos iguales en derechos, en capacidades, complementarios. Ahora, una vez dicho eso, estudiemos cómo somos en verdad y que la ciencia pues diga si existen, más que potenciar diferencias, si existe diferencia, conozcámosla y mejoremos sobre ella, ¿no? Pues vamos a ver cómo queremos, cómo trabajamos y cómo aprendemos. Desde hace no demasiados años, la tecnología disponible ha podido demostrar lo que muchos imaginaban: los hombres y las mujeres no somos iguales. La forma en que están interconectados nuestros hemisferios y, por ejemplo, nuestra simetría explican hasta qué punto nos definen esas diferencias. Todo está recogido en Hombres y Mujeres, Cerebro y Educación, un libro de María Calvo que nos permite reflexionar sobre muchas falsas creencias y otras que no lo son tanto. Iguales en inteligencia, pero diferentes en estructura y funcionamiento. La neurociencia ha puesto de manifiesto que los cerebros masculinos y femeninos son distintos. Hace 20 años no había respuesta a la pregunta, pero con las técnicas de diagnóstico de los últimos años, como la tomografía PET o la resonancia magnética, se ha comprobado. Los neurólogos lo llaman sexodimorfismos, y son las diferencias de forma o tamaño en las zonas cerebrales de hombres y mujeres. María Calvo es doctora en Derecho Administrativo y profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid. Lleva años dedicada a investigar y analizar la educación en nuestro país y fuera de él. Es autora de libros como Los niños con los niños, Las niñas con las niñas e Iguales pero diferentes. Ahora acaba de publicar Hombres y Mujeres, Cerebro y Educación. Es un trabajo en el que recoge las ponencias presentadas en una jornada sobre diferencias sexuales y aprendizaje. Los ponentes, neurólogos, psicólogos y psicopedagogos. María Calvo ha analizado y reflexionado lo que cuentan los científicos acerca de las diferencias cerebrales y ha llegado a la conclusión de que la neurociencia es políticamente incorrecta, porque afirma que los cerebros de hombre y mujer no son iguales. Es políticamente correcto, sin duda, sin duda. Lo que sucede es que la ciencia no conoce corrección política. Estas teorías que yo expreso no son sino conocimientos de neurólogos, de psicólogos, de psiquiatras muy eminentes, muchos de ellos españoles, porque la verdad es que no nos tenemos que ir al extranjero para tener investigadores de primerísima línea. Incorrección política total, porque ahora mismo prima la ideología de género, que parte de la idea de que
efectivamente nacemos idénticos, abstracción hecha de las diferencias exteriores, externas, ¿no? Corporales. Entonces, salvo las diferencias corporales, no hay ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres. La feminidad y la masculinidad no existen, son construcciones sociales, es decir, hemos enseñado a nuestras hijas a ser niñas y hemos enseñado a nuestros hijos a ser chicotes, brutos, varones, que les gustan los juguetes de niños, y esto no es cierto, sino que estas diferencias se producen desde ya antes de nacer. Hay estudios médicos que demuestran que ya en la 8ª semana de gestación se empiezan a conformar esas diferencias cerebrales. Se han hecho experimentos maravillosos, muy divertidos además, con neonatos, con niños, con bebés de 24 horas de vida, y se ha demostrado que, por ejemplo, los niños tienen más tendencia a mirar los objetos que a mirar los rostros humanos, y las niñas, sin embargo, buscan mucho más el contacto visual. El cerebro femenino es un cerebro perfectamente diseñado para la conexión social. Es un cerebro que no ha sufrido los efectos de la testosterona y por lo tanto tiene el cableado que le permite la conexión, la lectura de los gestos, la empatía, la socialización, está intacto, mientras que en el hombre, el cerebro masculino, esa testosterona, digamos que le ha cortocircuitado los cables de la conexión personal o humana. Entonces busca más los objetos, por ejemplo un carrusel que se mueve de figuras, que la conexión visual. Mientras que las conductas sexodiferentes son producto de la cultura, de la educación y de los roles otorgados a varones y hembras, hay, dicen los científicos claramente, un cerebro de hombre y un cerebro de mujer. Hugo Liaño es jefe de neurología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y profesor en la Universidad Complutense. Nos cuenta que el cerebro está compuesto por 2 hemisferios, el izquierdo, dedicado al procesamiento de los datos verbales, del lenguaje, mientras que el derecho es responsable de la comprensión de datos visuales en el espacio, del razonamiento matemático y lógico abstracto. En el hombre, esos 2 hemisferios están menos interconectados que en la mujer. Esa es una diferencia. La otra, que va vinculada también al grado de simetría que tiene el cerebro, es la mujer, el cerebro femenino. Estamos hablando todo en términos muy generales y con unas diferencias livianas que las puede cambiar fácilmente el grado de educación y de preparación que las personas tengan. Pero en líneas generales, el cerebro femenino es mejor preparado para el procesamiento de los datos que son verbales, que son del lenguaje. También está mejor preparado el cerebro femenino que el masculino para lo que se ha entendido siempre como la intuición y que hoy le llaman la inteligencia emocional, es decir, para captar el ambiente, el entorno. Si la situación es propicia para una determinada toma de decisión o para ejecutar una acción, el cerebro masculino está mucho menos preparado para eso. El profesor Liaño explica que el cerebro femenino es más simétrico que el masculino y ese tiene mucha menos interconexión entre los 2 lados. Ha comprobado cómo esa asimetría en los cerebros masculinos tiene consecuencias claras, por ejemplo, cuando se sufre un accidente cerebrovascular. Un accidente vascular cerebral idéntico en un hombre o una mujer, hay muchas más probabilidades de que tenga peores consecuencias para el lenguaje, peor secuela en el hombre que en la mujer, porque si se ha lesionado esa zona no tiene otras zonas que la compensen. ¿Me explico? Entonces esas son diferencias fundamentales en lo que entendemos como cerebro y cognición.